Por fin, tengo el control del canal. Nadie podrá detenerme. Yo convertiré esto en un canal de críticas. Quítate, me estorbas. Muajajajajaja. Pero ahora sí, como decía, o no, él está Ahora, aquí. ¿tú qué haces? ¿Qué estabas haciendo? No, nada. Nah, no te creo. Vete, vete. Sí, vete, vete. No te quiero. Te vayas. Ay, discúlpenlo. Es que a veces se quiere adueñar de cosas. Nah, pero eso no venimos. Hoy vamos a ver un video de Alex PH que estará apareciendo por aquí. Así que espero que les encante mucho este video. Como siempre, abajo en la descripción está el video original para que vayan a seguirlo. Y por mi parte, vamos a ver este videazo. En 1957 la policía llega a esta casa en medio del campo buscando a Bernice Warden, que había desaparecido unas horas antes. Todo está oscuro, así que encienden sus Bro, empezamos con mucho contexto. linternas y ven algo colgando del techo. Al principio creen que es un animal, pero al acercarse se dan cuenta No, por favor, bro, qué cara. Por favor, no me digas que lo que estaba colgado en el techo era la señora. que es Bernice. Bro, Y cuando no, ¿qué es encuentran eso? algo mucho peor que los hace salir corriendo. Pero, ¿qué pasó Empezamos fuerte, what the fuck. en esta casa? La fecha es 1914. Este año Ed, de 8 años, y su hermano Henry, de 13, se mudan a Plainfield. Su madre, Augusta Ginn, estaba harta de la ciudad donde vivían, una ciudad llamada La Crosse. Verán, Augusta era una mujer religiosa, pero para ella esta ciudad era un sitio de pecados e impuro. Quería aislar a sus hijos en un lugar tranquilo, o eso decía. Así que este año la familia compró una granja en Plainfield. Estaba lejos de todo, pero la verdad detrás de esto es que Augusta quería controlar cada aspecto de la vida de sus hijos. Era estricta con ambos, No pero era mucho más dura con Ed. De hecho, la mudanza a este lugar aislado hizo que Ed se volviera dependiente emocionalmente de su madre, haciéndolo tímido y antisocial. Cada cosa que Ed hacía era controlada qué por mala su madre. onda ser No había así. forma de que Tener los una mamá chicos así. tuvieran una infancia normal. La granja de los Ginn estaba aislada. Plainfield era apenas una comunidad de 800 habitantes, pero aún así Augusta le prohibió a Ed y Henry convivir con las personas del pueblo. Siempre les decía que la gente era peligrosa y estaban llenas de pecado. Cada vez que Ed o Henry intentaban traer un amigo a casa, Augusta no tardaba en amenazarlos y prohibirles que se juntaran con este. No, entonces los amenazaba. O sea, a tal punto de que ni siquiera ni amigos podía traer porque los amenazaba. No, para. Entonces era bien Así que controladora. crecieron aislados, pero lo que su padre les hacía era peor. Ed y Henry crecieron sin amigos, pero lo que vivieron con su padre George los marcó para siempre. Este No, ¿qué les habrá hecho? era un hombre callado, frío y ausente. Ay, Era un no. alcohólico, así que No, ya cada vez que empezamos mal. tomaba se volvía violento. Y solo podemos decir que Ed y Henry no la tuvieron fácil con él. Pero a pesar de esto, George Típico papá latinoamericano, ¿no es cierto? era controlado por Augusta. Ahora Henry podía resistirlo, pero Ed se aislaba cada vez más. A sus 12 años tuvo que abandonar la escuela. Bro. Empezó a trabajar en la granja, pero siempre No sé por qué siento que uno de estos videos están hechos con IA, porque, o sea, este movimiento no es tan natural. elegía tareas que pudiera hacer solo. Pero quién sabe. Nunca encajó con nadie, solo leía y trabajaba, pero todo eso cambiaría. En abril de 1940 George fallece. Los Ginn estaban solos, pero en el caso de Ed, ya con 33 años, seguía dominado por su madre. La veía como una diosa. No, entonces 33 años y lo sigue controlando, Así que bro, obedecía ciegamente. Henry se sentía liberado tras la muerte de su padre, así que poco a poco intentaba librarse de todo. A veces decía que quería irse solo, otras hablaba mal de su madre, pero eso a Ed no le gustaba. Mientras Augusta se encargaba de la granja, Ed y Henry salían a hacer trabajos por el pueblo. Ed era descrito como alguien reservado y tranquilo, pero algo terrible estaba por pasar. En 1944 la granja de los Ginn se incendia. No,
¿Por qué siento que esto fue hecho por uno de los hijos? No sé, tengo el presentimiento. Ed y Henry corren para apagar el incendio, pero se separan en medio del caos. Aquí es cuando Ed sale corriendo para buscar ayuda, pero cuando regresa va directamente hacia Henry, solo que este había fallecido. No, para... Y este es uno de los detalles misteriosos del caso. Verán, hay quienes dicen que esto es sospechoso. Es decir, se supone que Ed no sabía dónde estaba Henry, pero cuando vuelve con ayuda los lleva directo hacia él. Oye, sí es cierto. Además, Henry tenía 2 marcas en la cabeza, como si algo lo hubiera golpeado. Nadie tomó en cuenta estos detalles, y días después el forense dijo que todo se trataba de un accidente. Pero el impacto fue brutal para Augusta. Verán, debido a esto tuvo un derrame Bro. cerebral, y luego su salud comenzó a empeorar. Entonces, no. Entonces, cuando se enteró que su hijo se murió, le dio un derrame, bro. Pero para Ed esto ¿Qué tan fuerte tuvo que haber sido para ella era lo eso? mejor que podía pasarle. Él amaba estar con su madre y sentía que por fin la tenía solo para él. Pero nada de esto duraría. Verán, 19 meses después del derrame, Augusta tuvo un ataque al corazón. No. Y en diciembre de 1945 falleció. Ed estaba solo. Ah, caray, pero que no era una señora que la habían encontrado en el techo. O era otra persona. Y aquí es donde todo cambia para él. Luego de quedarse solo, Ed comenzó a actuar más extraño de lo normal. No actuaba como un hombre de Bro. 39 años. Era como si se hubiera quedado en la adolescencia. Su madre lo había vuelto Pues se quedó quebrado mentalmente, dependiente ¿no? de ella. Así que Ed nunca pudo madurar. Y esto se volvió un problema. Verán, Ed no podía controlar sus emociones. Comenzó a descuidar la granja hasta que parecía un lugar abandonado. Ed solo Bro. quería recrear el mundo donde su madre vivía, y durante los siguientes 12 años Ed trabajó en eso sin parar, pero para lograrlo hizo cosas inquietantes. Eso nos lleva a No, bro. 1957. ¿Qué hizo? ¿Qué El hizo? 16 de noviembre Ed va a la tienda Wardens. La atendía Bernice Warden, una mujer de 58 años. No, que Muchos no la es... veían como una mujer amable, pero algo en No, ella creo que era llamaba la ella. atención de Ed. Por alguna razón Bernice le recordaba a su madre Augusta. Ahora Ed conocía de años a Bernice, pero luego de que su madre fallece comienza a obsesionarse con ella. Así que este día va a la tienda con un plan. Llega saludándola como siempre, le pide anticongelante y Bernice le hace una nota de Bro. pago. Ed le da el dinero, pero luego le señala un producto en el mostrador. Bernice se da la vuelta, pero antes de que pregunte algo, Ed No. dispara con un rifle que traía oculto. No. Luego de esto sale de la tienda cargando a Bernice y se va para la granja. Varias horas después, el hijo de Bernice, Frank, llega a la tienda, pero no ve a su madre. Luego comienza a buscar por el lugar, hasta que ve una mancha de sangre en el suelo. A la mar. No, imagínate que imagínate que seas el hijo, pero no el otro. Que estés tranquilo, vayas a la tienda de tu mamá y que no la halles y cuando vayas al mostrador veas una mancha de sangre. No, qué feo, para. Y aquí se da cuenta que algo no está bien. Verán, Frank pensaba que Ed Gein tenía algo que ver. En las últimas semanas había observado que Ed iba más seguido de lo normal a la tienda, y que incluso Bro. decía cosas que molestaban a su madre. Así que Frank va a la policía y les explica todo esto. Los oficiales llegan a la tienda para buscar alguna pista, y aquí es cuando encuentran la nota del anticongelante. Estaba a nombre de Ed Gein. Gracias a No, esta ahí ya nota lo la policía se cacharon. da cuenta que Ed fue la última persona en ver a Bernice. Así que con todo esto van a la granja de los Gein, pero no imaginaban lo que estaban a punto de ver. No, Cuando los para. oficiales llegan a la granja, Ed no está. No había forma de entrar. Los oficiales tienen que rodear la granja y encuentran una de las puertas traseras abierta. No había electricidad, todo estaba oscuro. Los oficiales encienden sus linternas y poco No, qué miedo. después encuentran algo colgando del techo. Era Bernice, pero era imposible reconocerla. ¿Cómo que era imposible? La escena era tan grotesca que los oficiales casi salen huyendo, pero aún No, así para. continúan, y lo que encuentran después es una escena aún peor. Al ver todo esto, los oficiales salen corriendo del sitio.
Lo que habían visto era imposible de describir, ¡Hala! así que piden refuerzos y minutos después logran encontrar a Ed, que estaba en casa de unos vecinos. Y ahí fue cuando todo se reveló. Al día ¿Pero siguiente qué la fue la otra noticia cosa corrió que por el vieron? pueblo. Nadie podía creerlo. No era algo que esperaran de Ed. Well, I've known him ever since he was a little boy. He's lived here all his life in this farm? Well, I don't know whether he was born here or not, but the family moved up here around ¡Hala! 50 years ago, probably, and, Bro, pero ¿qué habrá sido la otra cosa que vieron los policías para llamar refuerzos? De Porque no acuerdo lo con has los explicado. oficiales, cuando entraron a la granja vieron que todo era un caos. Había montañas de basura por toda la casa, excepto por una habitación, la de su madre, que estaba limpia e intacta. Luego Pero- encontraron a Bernice, y al seguir buscando encontraron una habitación diferente al resto. ¿Qué tenía? Esta habitación tenía menos basura que el resto de la casa, pero también tenía algunos objetos imposibles de describir. Verán, Ed había creado todo tipo de cosas, con parte de su mano. No eran uno o dos objetos, No manches. eran decenas. Había sillas, lámparas, platos, jarras y más. Bro, Incluso había ropa fabricada de lo mismo. pero... de- Pero se había matado a Bernice. Y según que era una imagen grotesca. No era que en realidad él era un asesino y hacía eso con varias personas. La policía también encontró frascos llenos de todo tipo de cosas indescriptibles. La habitación estaba repleta, pero de todos esos ¡A la objetos madre! había uno en particular. Uno peor que los demás, y cuando Ed explicó para qué lo usaba, todos quedaron en shock. Bro, ¿qué era? Cuando le preguntaron a Ed por qué había hecho todo esto, sus respuestas fueron inquietantes, pero poco a poco fue revelando Bro. cosas. De acuerdo con Ed, todo cambió 12 años antes, cuando su madre falleció. Esto dejó un vacío en él, pero hizo que se interesara por libros de medicina, y en uno de ellos encontró algo que cambió todo. Este era un texto que hablaba de Ilse Koch, una mujer nazi. Verán, luego de la Segunda Bro. Guerra Mundial, Ilse fue apresada y enjuiciada. La acusaban de todo tipo de cosas, pero lo más aterrador es que durante su trabajo en los campos de concentración, Ilse confesó tomar prisioneros y luego quitarles parches de piel que coleccionaba. Así que ¿Qué esto pedo? obsesionó a Ed. And what would you do with the head? That must have been taken from reading about these magazines and everything. Taking the flesh off like a headhunter. Bro. En 1947, No, para... Si ven que casi no estoy hablando es porque... Güey. No, estaba loco este tipo. Me estoy traumando. 2 años después de que falleciera su madre, Ed va al cementerio y profana tumbas. Comienza a tomar partes para fabricar objetos. Ah, que bueno, hacían mínimo, no sentir mataba más cerca gente. de ella. Sentía que sin su madre había perdido parte de su identidad. Así que sin ella ni su hermano, Ed comenzó a perder el control. Durante los siguientes años, Ed comenzó a crear toda clase de decoraciones hechas de lo que ya dijimos. Pero entre todos los objetos había uno que era peor que el resto. Ahora, cuando Pues, ¿qué entraron a era? la granja de Ed, se dieron cuenta que los peores objetos estaban en su habitación. Había máscaras bien preservadas colgando por todos lados. También había varias cosas pegadas en todas las paredes. Pero lo más inquietante que encontraron fue un traje. Un traje hecho de lo mismo. Ed lo había creado Bro. a su medida. Y cuando reveló para qué lo usaba, dejó a todos sorprendidos. No, Ahora, de acuerdo para... con Ed, hubo varias ocasiones en las que se colocaba este traje. Luego tomaba una de las máscaras y salía por la parte trasera de la granja para fingir que era su madre. Era un ritual que hacía seguido para estar con ella nuevamente. Bro, what the fuck. Así que cuando los oficiales escuchan esto se quedan congelados. Pero no era lo único que escondía. Luego de revisar la granja de Ed, la policía hace un nuevo descubrimiento. How did it start? Like I say, might be 4 years. En la cocina encontraron ¡Hala! varios frascos, también ollas con carne, y sí, ya imaginamos de qué era. Pero entre todo había un gran frasco que destacaba, con algo flotando. Una Cuando se cabeza. acercan vieron que parecía una máscara, también hecha de lo que ya sabemos, pero era Mary Hogan, o lo que quedaba de ella. Well, he took the skin, Bro. cut it up at the back and there, and just peeled it off the face, the skin.
the hair and everything was on the mask. Mary desapareció 3 años antes sin dejar rastros. Era dueña de un bar local. Ahora, No, cuando bro, alguien esto está demasiado turbio, what the fuck. preguntaba por ella, Ed decía que no estaba perdida, sino que estaba en su casa. Era un comentario que nadie tomaba en serio debido a la personalidad extraña de Ed. Así que esta confesión siempre fue ignorada, pero por fin tenía sentido. Ahora, cuando Ed es interrogado por esto, en vez de explicar lo que pasó, se rehúsa a hacerlo. Solo les pide un pie de manzana. Y este es un detalle importante. Verán, esto nos muestra un poco de la mente de Ed. Podemos observar su falta de madurez y el daño que había causado su madre en él. No era capaz de empatizar y tampoco era capaz de sentir culpa. Con su mentalidad infantil, Ed se sentía más cómodo hablando con niños que con adultos. He'd Bro. play with the kids. They'd jump on his back and he'd give them horsey back rides and things like that. He was just a Bro, ¿sabes? ¿Qué pido con este caso? Neta, él sí creo que tuviera acá un problema mental porque, bro, no, qué turbio. odd little man. Como dijimos, era como si este hombre de casi 40 años tuviera la mente de un adolescente. Y una historia inquietante es la de una de sus vecinas, una niña pequeña. I received a letter from one of his neighbors. She was Era una niña and pequeña, she bro. remembers going over to his house. Well, it turned out the soup bowls were the skulls of many of his victims. Verán, años después, cuando esta niña creció, le escribió una carta a la psiquiatra de Ed. En ella contó cómo de niña solía visitarlo. Ed siempre le daba de cenar, pero los platos que usaba eran los que fabricaba con todas estas partes. Era algo que la psiquiatra no podía creer. Entonces la niña tomaba sopa desde un cráneo humano. Bro, what the fuck. Pero luego de todo esto, Ed comenzó a dar ¿Qué explicaciones. pedo? Dijo que había desvivido a Mary en diciembre de 1954 porque le recordaba a su madre. Después empezó a contar cómo iba de tumba en tumba buscando partes que le sirvieran para sus decoraciones. Ed les dijo que entre 1947 y 1952 tomaba los periódicos para ver los obituarios. Siempre se fijaba que hubiera mujeres de edad media que se parecieran a su madre. Así que Bro. cuando encontraba una, le hacía una visita nocturna al cementerio y extraía todo lo que podía para lograr su plan. Ed excavaría 3 cementerios diferentes. En uno de estos cementerios conoció a Gus, el único amigo que tendría. Gus le ayudaba a excavar, pero nunca a fabricar los objetos. Solo que a principios de los 50 Gus fue puesto en un manicomio. Bro. Esto hizo que Ed se sintiera solo de nuevo, y poco a poco fue haciendo cosas más extrañas. Would you enjoy it while you were doing it? What's the worst part of it? Bro, está demasiado turbio este caso. Porque, o sea, cuando yo vi esto, dije, este caso es monstruoso, que así se llama. Yo dije, bueno, no será para tanto, lo mejor es acá de un asesino, no de un psicópata. Didn't tell. I knew better, like, Pero la forma en que Ed explicaba esto era inquietante. Es decir, parecía estar muy tranquilo y lo explicaba de una forma casual. Ed sabía que lo que hacía no estaba bien, pero era algo que no podía controlar. When you dig these graves up, you kind of in a haze too, is that it? that's what I could do. Just, And then one time you said you sort of realized what you were doing. Bro. Covered it up without taking anything. that's right. Confesó que no hizo menos de 40 excavaciones, aunque solo tuvo éxito en algunas. También contó que excavaba rápido, ¡Hala! abría el ataúd, tomaba lo que quería y luego lo volvía a cerrar, dejando la tierra como si nadie hubiera estado ahí. Pero aún así la policía dudaba de estas historias. Es decir, el cuidador del cementerio juraba que nadie había tocado las tumbas. Decía que vigilaba muy de cerca debido a vandalismos en la zona. Luego un funerario dijo que era imposible que Ed hiciera excavaciones en invierno con la tierra congelada. Pero cuando la policía fue al cementerio, No, te confirmaron imaginas todo. que si es... Y luego el pueblo entero quedó en shock. Y aquí ¡Hala! hay otro problema. What would you do with the sexual part? That was it. One was painted, they said. Oh, that one, when they died, I just put the thing over it. Is everything right, En la granja había Bro. rastros de al menos 12 víctimas, pero Ed solo confesó 11. Los números no encajaban, y sin gran tecnología forense en esa época nadie podía saber la verdad. Pero aquí hay algo interesante.
En los últimos años se han analizado más pistas y se cree que Ed pudo tener más víctimas. Por ejemplo, está el caso de George Ockler, un niño de 8 años que desapareció en mayo de 1947. Las últimas personas que lo vieron mencionaron que Pero sí es cierto. ¿Cómo ¿Cómo se llama? Acá el cuidador de las tumbas. El velero, creo que así se llama, no me acuerdo. ¿Cómo nunca se dio cuenta de que más de 40 tumbas, bueno, habían dicho, fueron excavadas? ¿Cómo nunca se dio cuenta de eso? se subía a un auto. Era idéntico al de Ed, solo que este salió huyendo a toda velocidad. O también está el caso de Travis y Ray, dos cazadores que una noche de 1952 entraron a un bar, que curiosamente Ed frecuentaba, pero cuando salieron no volvieron a ser vistos. Y como estos hubo casos similares, casos sospechosos que parecen llevar a Ed, así que es probable que haya más víctimas. Y en casa de Ed también había partes y objetos imposibles de identificar, incluso de niños. Todo lo que no se pudo identificar terminó en una fosa común, pero esto nos lleva a otro detalle inquietante. Verán, por un lado, Ed quería reconstruir a su madre. Ahí sí es cierto, se quería tanto reconstruir a su madre porque nunca... O sea, si escarbaba tumbas, ¿por qué nunca escarbó la de su madre? O cuando lo quiso hacer ya no quedaba nada de ella, el puro esqueleto nomás. Pero al mismo tiempo, la forma en que lo hacía era para vengarse de ella. En el Ah. interrogatorio, Ed confesó que había ido a la tumba de su madre para intentar recuperarla. Solo Mira, justo lo que decía. que nunca tuvo suerte. Augusta fue enterrada y colocada en una estructura de concreto. Días después del interrogatorio, Ed sería enjuiciado, pero algo cambiaría. El 21 de noviembre de 1957, Ed se declaró inocente. Afirmó que era clínicamente psicótico. Intentaba explicar que siempre escuchaba voces en su cabeza o que tenía visiones. Incluso mencionaba que los árboles le hablaban. Tras escuchar esto, el juez dijo que Ed no podía continuar en el juicio, y luego fue enviado a un hospital mental. El pueblo de Plainfield quería continuar con su vida, pero la casa de Ed atraía a cientos de personas de todo el país que querían conocer el hogar de los crímenes. Algunos objetos de Ed fueron puestos a la venta. Un circo ambulante compró el auto que Ed usaba para llevarse a sus víctimas. Lo exhibían y cobraban 25 centavos por tomarse una foto de él, pero esto daba mala imagen a Plainfield. Así que tiempo después la policía se llevó el auto y nunca volvió a aparecer. Poco después la granja de los King fue subastada. Más de 2,000 personas asistirían a este evento, solo que los habitantes de Plainfield no estaban de acuerdo. No querían que se convirtiera en un museo o algo que trajera a turistas y les recordara las atrocidades ¿Sabes? Yo creo que lo mejor que sería hacer con esa granja sería quemarla. que habían ocurrido. There will be an auction here Palm Sunday, but this house and the personal belongings of Ed Gein will be conspicuously absent. La casa estaba a punto de ser vendida, pero días antes de la subasta alguien la incendió. ¿Qué les Solo dije? quedaron ruinas. 11 años después, Ed sale del hospital para enfrentar su juicio. Todo Plainfield ansiaba justicia. Ahora el sheriff Arthur Shue, quien estuvo a cargo del caso de Ed, iba a dar su testimonio, pero el trauma era demasiado, así que poco antes del juicio Arthur falleció. Su corazón no soportó el trauma del caso. No, pues obvio. Si yo, que estoy aquí viendo esto, que es un resumen, me estoy traumando. Imagínense él que le tocó vivirlo. Fue una gran pérdida, pero el juicio tenía que llevarse a cabo. El 14 de noviembre de 1968, Ed fue declarado culpable y enviado de regreso al hospital mental. Ed pasó el resto de sus días aquí. Los psiquiatras que lo trataron aseguraron que Ed era tranquilo. Jamás hubo incidentes con él. Era como si todo lo que hubiera hecho no fuera real. He never caused any problems, never had any type of behavioral thing, I guess you could say consequence for bad behavior. Ed falleció a sus 77 años el 26 de julio de 1984 por una enfermedad en sus pulmones y fue sepultado al lado de su madre, su padre y su hermano. Su lápida fue robada en el año 2000, pero fue recuperada en Seattle un año después, solo que jamás volvió a ser colocada. Luego de todo esto se convirtió en uno de los casos más populares y siniestros de la historia. Ha inspirado decenas de libros, películas... Qué turbio. Pero nada se compara con lo que hizo. Y es lo que siempre decimos aquí. Es decir,
La realidad siempre supera la ficción, pero su historia sigue afectando al pueblo de Plainfield. Ed solo quiso volver a estar con su madre, pero la forma de hacerlo fue siniestra, así que actuaba por amor o por odio. Y bien, si... No, para, qué turbio. ¿Por qué siempre me vuelvo negro? Hasta blanco. Listo. Bro. Ay, es que no sé qué decir. No. Qué turbio. Bueno, a ver qué digo diario. Oh, ya. Bro, what the fuck. Espero que espero que no les haya perturbado este video. Abajo estará el link del canal de WhatsApp. Y por mi parte ahora sí voy a ir al psiquiátrico. No, ¿para qué fue esto?